Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué subidón de adrenalina me da verlos de vuelta por aquí. De verdad, no se imaginan la emoción que siento cada vez que los veo conectados, listos para una nueva aventura en el mundo del chisme y las noticias de la farándula. Es como si fuéramos una gran familia virtual. Espero que estén todos de maravilla, con las pilas recargadas a tope y esa chispa de curiosidad encendida, porque hoy prepárense para un plato fuerte. Un plato que les aseguro va a ser el tema de conversación en sus grupos de amigos, en sus redes sociales y hasta en las reuniones familiares. Hoy vamos a sumergirnos en un mar de intriga, un océano de especulaciones y una galaxia de rumores que, créanme, ha sacudido el firmamento del espectáculo. Y sí, como lo vieron en ese título explosivo, vamos a hablar de la inigualable, la talentosísima, la carismática Demet Özdemir. Esa misma Demet que ha conquistado corazones alrededor del planeta con su talento arrollador y su sonrisa que ilumina cualquier pantalla. Agárrense fuerte porque este viaje va a ser de alto impacto. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada declaración ambigua, porque, mis queridos chismosos, hay tela de donde cortar. Pero antes de que nos lancemos a esta jungla de información, les pido, por favor, ese favor gigante que siempre les solicito con todo mi cariño. Si son nuevos en esta comunidad, si es la primera vez que sus ojos se cruzan con mi rostro virtual, claro, o si simplemente se les ha escapado en el torbellino de la vida, suscríbanse al canal ahora mismo. No saben la alegría que me invade cuando veo que esta familia crece y crece, que somos cada vez más los que compartimos este gusto por el entretenimiento y el mundo de las celebridades. Y por supuesto, activen esa campanita traviesa que les avisará de cada vídeo nuevo, porque aquí siempre les traigo lo mejor, lo más jugoso y lo más fresco del panorama farandulero. Ahora sí, sin más preámbulos, sin más dilación, sin más rodeos, vamos a desentrañar el misterio de Demet y esta noticia bomba que ha puesto a temblar al mundo del espectáculo. Ajusten sus cinturones porque esto va a ser épico. Bueno, a estas alturas creo que todos, absolutamente todos, hemos sido testigos del terremoto que ha sacudido las redes sociales, los portales de noticias y hasta los grupos de WhatsApp con el tema de Demet Özdemir. Y es que, como les adelantaba al inicio, esto no es un simple chismecito de pasillo, ni un rumor sin fundamento que se desvanece con el viento. No, señores. Esto es una noticia que, aunque aún no esté confirmada al 100%, y ese pequeño porcentaje genera una gran incertidumbre, ha generado un impacto considerable, una ola de preguntas y una marea de preocupación entre sus millones de fanáticos. Los titulares que han circulado son de esos que te hacen levantar las cejas hasta la coronilla, de esos que te dejan con el corazón latiendo a 1000 por hora. Palabras como alarma, adiós definitivo, retiro inminente han resonado con fuerza en el mundo del entretenimiento, dejando un sabor amargo en la boca, una mezcla de sorpresa, desconcierto y, por qué no decirlo, un poquito de angustia. Pero, ¿qué se esconde detrás de toda esta vorágine de información? ¿Estamos realmente ante el final de una era para Demet, el cierre de un capítulo brillante en su carrera? ¿O es simplemente una tempestad pasajera, una tormenta en un vaso de agua que pronto se calmará? Pues, como buenos detectives de la farándula que somos, vamos a analizar cada pieza de este rompecabezas, punto por punto, para tratar de entender qué es lo que realmente está sucediendo. Para empezar, vamos a poner un poco de contexto sobre la mesa. Demet Özdemir, como bien saben, es una de las actrices turcas más queridas, más admiradas y más populares de la actualidad. Su talento, su carisma arrollador, su belleza que deslumbra y su personalidad magnética la han llevado a conquistar el corazón de millones de personas alrededor del mundo. La hemos visto brillar con luz propia en series que se han convertido en auténticos fenómenos globales, como Erkenci Kuş, donde su química con Can Yaman traspasó la pantalla y encandiló a audiencias de todos los continentes. La hemos visto conmovernos hasta las lágrimas en Doğduğun Kaderindir, donde su interpretación de una joven que lucha por su destino nos dejó sin aliento. Y la hemos visto deslumbrar en muchos otros proyectos que han demostrado su increíble versatilidad como actriz. Cada uno de sus papeles ha sido un éxito rotundo, una muestra de su entrega, su pasión y su innegable talento. Sin embargo, en los últimos meses hemos percibido algunos cambios en su trayectoria profesional, algunas decisiones que han levantado sospechas y que han generado cierta incertidumbre entre sus seguidores más fieles. Y esto, por supuesto, ha contribuido a que la noticia de este supuesto adiós definitivo tenga un impacto aún mayor, un eco más fuerte. Y una repercusión mucho más profunda. Uno de los puntos clave que ha alimentado esta alarma,
y aquí es donde tenemos que ser muy cautelosos con la información que manejamos, es la reciente decisión de Demet de alejarse temporalmente de las pantallas de televisión. Sí, así como lo escuchan. Según varios reportes que han circulado en los medios turcos y que se han extendido como pólvora por las redes sociales, la actriz ha decidido tomarse un respiro, un tiempo para sí misma, para recargar energías y para recuperar el aliento después de una larga temporada de trabajo intenso, de grabaciones extenuantes y de un ritmo de vida frenético. Y si bien esto en un principio suena completamente normal y comprensible, la forma en que se ha comunicado esta decisión y las declaraciones que ha dado en algunas entrevistas han dejado un halo de misterio, una sombra de duda y un regusto a intriga. Algunas fuentes cercanas a la actriz aseguran que este no es solo un descanso convencional, sino una pausa reflexiva en su carrera, un momento para replantearse su rumbo profesional, para reevaluar sus prioridades y para decidir qué es lo que realmente quiere hacer con su vida. Y claro, esto es lo que ha dado pie a las especulaciones, a los rumores y a las teorías conspirativas sobre una posible despedida definitiva, sobre un retiro del mundo de la actuación que ha dejado a muchos con el corazón en un puño. Ahora es de vital importancia destacar que la palabra definitivo es una palabra muy fuerte, muy contundente y muy comprometida, y que hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial por parte de Demet ni de su equipo de representantes. Lo que tenemos en realidad es un cúmulo de rumores, de especulaciones sin fundamento, de declaraciones ambiguas que se pueden interpretar de mil maneras diferentes, y la interpretación personal que cada uno le da a esta información tan confusa. Y es precisamente aquí donde debemos tener mucho cuidado, donde debemos poner en marcha nuestro detector de noticias falsas y donde debemos evitar caer en el sensacionalismo barato que busca generar titulares explosivos a toda costa. La realidad es que, como suele suceder en estos casos, la información se va transformando, se va tergiversando y se va distorsionando a medida que se difunde, y muchas veces, la noticia inicial termina convirtiéndose en algo completamente diferente a lo que realmente sucedió. Por eso es fundamental analizar los hechos con objetividad, con un sentido crítico y con la mente abierta, sin dejarnos llevar por las emociones del momento. Otro aspecto que ha contribuido a este revuelo mediático es la vida personal de Demet. En los últimos meses, la hemos visto involucrada en algunos rumores de romance, en algunas situaciones que han sido muy comentadas en redes sociales y que han generado un gran interés por parte de la prensa del corazón. Y todo esto sin duda ha sumado un poco más de incertidumbre a su alrededor, ha generado más preguntas sin respuesta y ha contribuido a alimentar la hoguera de la especulación. Muchos se preguntan si estos cambios en su vida personal tienen alguna influencia en sus decisiones profesionales, si estos nuevos caminos sentimentales han afectado su visión de futuro y si estas experiencias personales la han llevado a reconsiderar su rumbo profesional. Y es una pregunta válida sin duda, pero de nuevo, no podemos dar nada por sentado. La realidad es que la vida de las celebridades siempre está bajo el escrutinio público, cada uno de sus movimientos es analizado con lupa, y muchas veces se interpretan sus acciones de manera equivocada. Se magnifican sus errores y se malinterpretan sus verdaderos motivos. Lo que para ellos puede ser algo natural, una simple anécdota en su día a día, para nosotros puede ser objeto de especulación, de teorías conspirativas y de debates interminables en las redes sociales. Y ahí está el peligro precisamente de dejarnos llevar por la primera impresión, de creer a pies juntillas la primera información que nos llega sin contrastarla y sin analizarla con objetividad. Ahora bien, es importante mencionar que Demet es una persona muy reservada con su vida privada, no es de las que comparte cada detalle de su día a día en redes sociales, no suele airear sus intimidades en público y siempre ha mantenido una gran discreción en lo que respecta a su vida personal. Por lo que es aún más difícil tener una imagen clara de lo que realmente está pasando por su cabeza, de cuáles son sus verdaderos sentimientos y de qué planes tiene para el futuro. Y esto también es un factor que ha contribuido a que la noticia de este supuesto adiós definitivo se haya propagado con tanta rapidez, porque cuando no hay información clara, concreta y transparente, la gente tiende a llenar los vacíos con especulaciones y rumores que se expanden como un incendio forestal en época de sequía. Pero volvamos al punto principal, la pregunta del millón, la incógnita que mantiene a todos en vilo, ¿qué significa realmente este adiós definitivo, que resuena en todos los rincones del mundo del espectáculo? ¿Significa que Demet va a dejar la actuación para siempre, que va a colgar sus tacones de actriz, que va a renunciar a la profesión que le ha dado fama, éxito y reconocimiento a nivel internacional? ¿Que se va a retirar del mundo del espectáculo para siempre y que no volveremos a verla en la pantalla, ni en series ni en películas?
Pues la respuesta a estas preguntas lamentablemente es por ahora, un gran no lo sabemos. No tenemos una respuesta clara, contundente y definitiva. Lo que sí podemos decir, basándonos en las fuentes más cercanas a la actriz, aunque insisto, no hay nada oficial, es que este es un momento de reflexión, un tiempo para que ella se reconecte consigo misma, para que se escuche a su corazón, para que reevalúe sus metas, sus ambiciones y sus prioridades. Y esto en realidad es algo que todos deberíamos hacer en algún momento de nuestras vidas, un ejercicio de introspección que nos ayuda a tomar mejores decisiones, a enfocarnos en lo que realmente nos importa y a construir un futuro más pleno y satisfactorio. Todos necesitamos un tiempo para reflexionar, para evaluar nuestras decisiones, para analizar nuestros errores y para planificar el futuro con la cabeza clara y el corazón sereno. Y Demet, como cualquier otra persona, tiene todo el derecho de tomarse ese tiempo para ella misma, para reordenar sus ideas y para decidir qué es lo que realmente quiere hacer con su vida y con su carrera. Entonces, ¿por qué tanta alarma? ¿Por qué este revuelo en redes sociales? ¿Por qué esta marea de comentarios y especulaciones? Bueno, creo que parte del problema, parte de la confusión y parte del revuelo se debe a que, muchas veces, vemos a las celebridades como si fueran seres perfectos, como si no tuvieran derecho a equivocarse, a cambiar de opinión o a tomar decisiones que no coinciden con nuestros deseos. Olvidamos que son personas como nosotros, con sus propios problemas, sus propias inseguridades, sus propias dudas y sus propios miedos. Y este precisamente es el momento en que debemos ser empáticos con Demet, debemos ponernos en su lugar y debemos respetar su espacio, su tiempo y sus decisiones. Debemos darle la oportunidad de que decida lo que es mejor para su vida, para su bienestar personal y para su desarrollo profesional. Y debemos dejar de alimentar rumores y especulaciones que no hacen más que aumentar la confusión, la incertidumbre y la angustia. Ahora, es cierto que esta noticia ha generado una gran preocupación entre sus fanáticos, entre sus seguidores más fieles, entre todos aquellos que la quieren, la admiran y que están deseando verla de nuevo en la pantalla, brillando como solo ella sabe hacerlo. Y es completamente comprensible que se sientan tristes, desilusionados o decepcionados si piensan que ella va a dejar la actuación para siempre, si creen que no volverán a disfrutar de su talento en la pantalla y si la idea de perderla como actriz les genera un gran vacío. Pero, debemos ser pacientes, debemos confiar en que ella tomará la mejor decisión, la decisión que la haga más feliz y que le permita seguir creciendo como persona y como profesional. Y en todo caso, si ella decide retirarse de la actuación, si decide tomar otro camino en su vida, debemos respetar su decisión y debemos agradecerle por todos los momentos de alegría, de emoción y de entretenimiento que nos ha regalado con su talento, con su carisma y con su entrega en cada uno de sus proyectos. Porque al final todos tenemos derecho a decidir qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas, qué camino queremos seguir y qué sueños queremos perseguir. Y las celebridades no son una excepción a esta regla, son personas como nosotros que merecen el mismo respeto y la misma consideración. Y bueno, sé que este vídeo ha sido un poco diferente a lo que les tengo acostumbrados, hoy no tenemos una respuesta definitiva, hoy no tenemos una confirmación oficial y hoy no les puedo dar la noticia que todos esperaban. Y eso, lo sé, puede ser frustrante, decepcionante y hasta un poco angustiante. Pero creo que es importante abordar este tema con responsabilidad, con objetividad y con un sentido crítico sin caer en el sensacionalismo barato y sin dar por hecho cosas que no son ciertas. Y también creo que es importante ser empáticos con Demet, ponernos en sus zapatos y darle el espacio que necesita para tomar sus decisiones. Porque al final lo que todos queremos, lo que todos deseamos y lo que todos esperamos es que ella sea feliz, que haga lo que realmente la hace sentir bien y que siga brillando con luz propia, ya sea en la pantalla o en cualquier otro camino que elija seguir. Y si eso significa alejarse temporalmente de la actuación, pues debemos respetarlo, aceptarlo y darle nuestro apoyo incondicional. Y si significa volver con más fuerza que nunca, con proyectos más ambiciosos y con una energía renovada, pues lo celebra. Remos con ella, la recibiremos con los brazos abiertos y le daremos todo nuestro cariño. Así que paciencia, calma, serenidad y confianza. Eso es lo que les propongo a todos, esa es la actitud que debemos adoptar en este momento de incertidumbre. En resumen, hemos dedicado este vídeo a analizar la alarma que se ha generado en torno a Demet Özdemir, una noticia que ha dejado a muchos con la boca abierta y con un sabor agridulce. Hemos desmenuzado los rumores, las especulaciones, las declaraciones ambiguas y las teorías conspirativas que han circulado en los medios de comunicación y en las redes sociales.
Y hemos llegado a la conclusión de que aunque la situación es incierta, es importante mantener la calma, ser objetivos y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Demet está pasando por un momento de reflexión, un proceso de introspección y necesita espacio, tiempo y privacidad para tomar las decisiones que mejor le convengan. Y nosotros como fanáticos, seguidores y admiradores de su trabajo, debemos ser empáticos con ella, debemos respetarla y debemos apoyarla en cada paso que dé. Lo que sí es cierto, lo que nadie puede negar y lo que todos debemos reconocer es que su talento es innegable, su carisma es inigualable y su impacto en el mundo del entretenimiento ha sido enorme. Así que, sea cual sea su decisión, la apoyaremos con todo nuestro cariño y siempre le estaremos agradecidos por todos los momentos de alegría, de emoción y de entretenimiento que nos ha regalado con su trabajo. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo, por haber escuchado mis palabras y por haber compartido conmigo este momento de reflexión y de análisis. Sé que hoy no hemos tenido una respuesta definitiva, sé que muchos se quedaron con las ganas de conocer la verdad, pero espero que esta información haya sido útil, que les haya ayudado a entender un poco mejor lo que está sucediendo y que les haya servido para formar su propia opinión sobre este tema tan polémico. Y como siempre los quiero invitar a que dejen sus comentarios aquí abajo, a que me cuenten qué piensan de todo este revuelo, qué esperan de Demet en el futuro, qué les gustaría ver en los próximos vídeos y qué tipo de noticias les interesan más. Quiero leer sus opiniones, quiero saber sus inquietudes y quiero conocer sus puntos de vista, porque este canal lo construimos todos juntos, con sus comentarios, sus sugerencias y su apoyo incondicional. Y recuerden, la conversación no termina aquí, podemos seguir debatiendo y compartiendo nuestras ideas en redes sociales, en foros de discusión y en todos los espacios donde nos encontremos. Los invito a que compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares y con todos aquellos que puedan estar interesados en esta noticia, porque juntos podemos llegar a más personas y juntos podemos generar un debate constructivo y enriquecedor. Y por supuesto, si todavía no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo, no pierdan más tiempo y únase a esta gran familia de chismosos y amantes del entretenimiento. No se olviden de activar la campanita traviesa para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí siempre les traigo lo más fresco, lo más jugoso y lo más interesante del mundo de las celebridades. Así que como siempre denle like a este vídeo, compartan, comenten, suscríbanse al canal y activen la campanita. Y recuerden que los quiero muchísimo, que son lo máximo y que nos vemos en el próximo vídeo, que ya estoy preparando con mucho cariño y con muchas ganas de compartirlo con ustedes. Hasta la próxima y cuídense mucho. Adiós.